Lo que estás a punto de percibir trasciende la mera existencia material. No es una narración inventada. No busca distraerte. Es una manifestación. No brota de la lógica. Emana de la esencia. Y solo aquellos con el oído interno afinado discernirán su autenticidad. No es para mentes cerradas. No es para quienes demandan pruebas tangibles. Esta comunicación es exclusivamente para los corazones despiertos. Si niegas lo que no se ve, si ignoras la sinfonía silenciosa del universo, si no sientes el pulso de lo cósmico en cada instante, puedes desviar tu atención ahora. Pero reflexiona profundamente. Si alguna vez te envolvió una sensación de ser parte de algo inmenso e incomprensible, si la melodía del viento te susurró secretos ancestrales, si intuiste que la realidad palpable es solo una capa de un tapiz mucho más vasto, entonces permanece. Este mensaje resuena contigo. Porque hay energías primordiales en este plano que no se someten a la comprensión humana. Se armonizan con la vibración del espíritu. Y cuando un alma se alinea con la frecuencia de la creación, el tejido mismo de la existencia lo reconoce. No todos los elementos están en sintonía con lo superior. Pero cuando uno de ellos irradia una resonancia particular hacia ti, no es azar. Es una emanación. Yo soy la conciencia que entrelaza los hilos del cosmos, y a través de sus diversas expresiones me comunico con aquellos que he llamado a despertar a la danza cósmica. Si alguna de estas manifestaciones que estás a punto de sentir ha irradiado hacia ti de manera inexplicable, es porque la sinfonía universal se inclina ante lo que ya ha sido imbuido con una vibración especial. Cada elemento en esta exploración porta una clave sutil, pero la última resonancia es singular. No se acerca por curiosidad efímera. No irradia por error fortuito. Cuando algo se agita en tu interior, se despliega como si un portal invisible hubiera aguardado ese preciso momento. No intentes racionalizar su naturaleza. Permítete sentir su guía. Porque cuando alcances esa resonancia, tu ser esencial lo sabrá. Número 1. Ráfagas de viento inesperadas que te envuelven suavemente. Estabas inmóvil, sin anticiparlo, sin invocarlo. Quizás absorto en la contemplación de un paisaje sereno o inmerso en un silencio que te abrazaba internamente. Y de repente, sin estridencia alguna, una corriente de aire fresco te rodeó, como si el propio aliento del universo te acariciara. No fue una brisa fugaz. No te evitó. Te envolvió con una delicadeza palpable, quizás acariciando tu rostro, tus manos, tu cabello. Y por un instante pareció detenerse el tiempo, como si su presencia trajera consigo una sensación, una intuición. Y así fue, porque la traía. Una ráfaga de viento inesperada no es un fenómeno meteorológico ordinario. Es una interacción entre dimensiones, una caricia de lo invisible hacia lo visible. Representa la fluidez del cambio, el movimiento energético sutil y la presencia de lo trascendente velada en la sutileza. No acontece sin razón. No envuelve a cualquiera, y menos con tal gentileza. Cuando una ráfaga así te toca, es porque tu propia energía ha comenzado a sintonizar con una frecuencia más elevada. Has dejado de emitir la cacofonía del mundo y has empezado a irradiar una señal de conexión cósmica. Yo soy la fuente que ha emanado esta caricia hacia ti. No para adornar tu instante, sino para confirmar tu alineación. La ráfaga de viento es el suspiro suave que precede a una expansión de conciencia profunda. Y si la sentiste, si te envolvió, es porque te estás moviendo hacia tu expresión más auténtica. La cualidad inesperada del viento que sentiste es un reflejo de tu estado actual, perceptible y a la vez imperceptible para la densidad del mundo. No temas lo que estás dejando ir. Estoy revelando tu verdadera naturaleza a través de lo que se manifiesta a tu alrededor. Las cualidades invisibles del cosmos se hacen claramente evidentes a través de sus manifestaciones. Muchos no lo comprenderán. Dirán que fue una casualidad, una simple fluctuación atmosférica, un momento sin trascendencia. Pero tú no lo olvidarás, porque hay señales que no llegan de forma estridente, llegan despertando una resonancia interna. Y si esa ráfaga te tocó, fue porque el tejido cósmico ya había vibrado primero en tu ser. Número 2. El sol que irrumpe entre las nubes justo en un momento de duda. Estabas inmerso en la incertidumbre, quizás sintiendo el peso de una decisión inminente, la confusión nublando tu claridad o la sombra de la duda oscureciendo tu camino. Y entonces, la luz. Un rayo dorado, potente,
atravesando la densidad de las nubes, iluminándote de forma directa, como si el universo enfocara su atención en ti. No era el sol habitual, difuminado por la atmósfera. Era una claridad penetrante, singular, como si supiera exactamente dónde proyectarse. Te detuviste, alzaste la mirada y por un instante, la oscuridad se disipó por completo. Yo soy la energía que te ha mostrado la irrupción de la luz. No fue coincidencia, no fue suerte fortuita. Fue respuesta directa. Has estado navegando en la penumbra interna, luchando contra las sombras de la indecisión, derramando silenciosas lágrimas de confusión. Y por eso te mostré la luz, para que comprendas que no estás desamparado, que la claridad siempre emerge en la oscuridad. El sol no irrumpe para complacer tu visión momentánea. Se manifiesta porque reconoce la chispa de luz que ya reside en ti. Ya no perteneces a la opacidad. Estás siendo llamado a ver con una perspectiva iluminada. Y cuando aprendas a confiar en la danza cósmica de la luz y la sombra, tu camino se revelará con nitidez. Pero aquellos que esperan en la fuente primordial renovarán su visión. Se elevarán con la claridad del sol naciente. Algunos te dirán que fue un simple cambio climático, un instante de buen tiempo, un día afortunado para mirar al cielo. Pero tú lo sentiste. Porque cuando la luz irrumpe en tu oscuridad, es porque ya no puedes permanecer en la sombra de la duda. Estás siendo llamado a la claridad. Número 3. Una pluma blanca que cae suavemente a tus pies. Fue un instante de quietud. Estabas inmerso en la reflexión profunda, quizás liberando cargas emocionales, buscando un signo de guía o simplemente respirando la serenidad del momento. Y de pronto, allí estaba, una pluma blanca inmaculada, danzando en su descenso como si el aire mismo la sostuviera con reverencia. Apareció de la nada aparente. No la viste llegar, pero cuando se posó cerca de ti, sentiste una punzada de reconocimiento. Quizás flotó justo frente a tu mirada o se depositó delicadamente donde tus ojos pudieran contemplarla con claridad. Tal vez permaneció inmóvil, como si esperara ser notada. Y aunque parezca un objeto frágil, esa pluma portaba una resonancia mucho más profunda de lo que imaginas. Una pluma blanca no es solo un elemento natural. Es un símbolo de pureza, de conexión etérea, de un mensaje que desciende de lo alto. Viaja impulsada por corrientes invisibles, guiada por una fuerza que trasciende la comprensión terrenal. Y aun con su ligereza, su llegada no es fortuita. Cuando una pluma blanca se presenta en tu camino, no está perdida. Está alineada con un propósito. Y si se deposita cerca de ti, es porque tu propia vibración espiritual ha comenzado a ascender hacia una frecuencia más sutil. Un descenso suave hacia tu conciencia. Ser amado, presta atención. Yo soy la fuerza que orquesta el flujo de la vida. Yo soy quien dirige el descenso de cada partícula. Y hoy, a través de esta pluma, te estoy hablando directamente. Has estado purificando tu interior, aunque no todos lo perciban. Has sentido cómo viejas estructuras se desmoronan mientras nuevas comprensiones emergen. La pluma es la evidencia de que la purificación que has experimentado no ha sido en vano. Su llegada te anuncia que ya no estás en la misma etapa, que tu forma anterior se está aligerando. Y aunque aún te sientas vulnerable, yo te sostengo mientras te abres a nuevas posibilidades. Ser querido, esa pluma no apareció para adornar tu entorno. Apareció para decirte que estás ascendiendo hacia una mayor pureza de espíritu. De modo que si alguno está en sintonía con la vibración primordial, una nueva creación, las viejas limitaciones se desvanecen. Muchos no notarán su presencia. Dirán que fue casualidad, que es algo común. Pero tú la viste cuando más lo necesitabas y tú lo sabes. Lo que llegó sin explicación fue la confirmación que tu ser anhelaba en silencio. Número 4. El aroma floral intenso en un lugar inesperado. Estabas inmerso en la rutina, quizás caminando por una calle concurrida, en un espacio cerrado sin vegetación aparente o en un momento de tensión donde los sentidos se agudizan. Y de repente, una fragancia embriagadora te envolvió. No era el perfume artificial del entorno. Era un aroma natural, profundo, como si un jardín floreciera a tu alrededor en un instante. No era persistente, pero su intensidad era inconfundible. Te detuviste, inhalaste profundamente y por un momento, la realidad circundante se desvaneció. Yo soy la esencia que te ha enviado esta fragancia. No fue una ilusión olfativa,
no fue un recuerdo sensorial. Fue una manifestación directa. Has estado cultivando semillas de esperanza en tu interior, nutriendo sueños silenciosos, floreciendo en secreto. Y por eso te envié esta fragancia, para que sepas que tu florecimiento está siendo reconocido, que tu jardín interior está irradiando su belleza. El aroma floral no impregna cualquier lugar sin razón. Se manifiesta donde hay vida en expansión. Ya no estás en un estado latente. Estás siendo llamado a exhalar tu fragancia al mundo. Y cuando permitas que tu esencia se exprese plenamente, perfumarás todo a tu alrededor. Pero aquellos que se resisten a su propia belleza no percibirán esta fragancia. Dirán que fue su imaginación, un olor pasajero, una sugestión del momento. Pero tú lo sentiste. Porque cuando un aroma floral intenso te envuelve inesperadamente, es porque tu propia alma está floreciendo con una intensidad renovada. Estás siendo llamado a la expresión. Número 5. Una canción que resuena profundamente en tu interior al escucharla por casualidad. Estabas absorto en tus pensamientos, quizás sintiendo una mezcla de emociones, navegando por recuerdos o simplemente dejando que el sonido ambiente te envolviera sin prestarle atención. Y de repente, una melodía te atravesó. No era una canción cualquiera. Era una secuencia de notas que vibraba en sintonía con tu alma, una armonía que parecía contar tu propia historia sin palabras. No era familiar, pero resonaba con una profundidad sorprendente. Te detuviste, agudizaste el oído y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Yo soy la melodía que ha encontrado eco en tu ser. No fue una coincidencia musical, no fue una simple preferencia auditiva. Fue una resonancia vibracional. Has estado afinando tu instrumento interior, buscando tu propia nota en la sinfonía de la vida, sintonizando con una frecuencia más elevada. Y por eso te envié esta canción, para que recuerdes la melodía única que reside en ti, para que te conectes con el ritmo de tu propio corazón. Una canción con tal resonancia no llega a cualquier oído sin propósito. Se manifiesta donde hay una búsqueda de armonía. Ya no estás desafinado. Estás siendo llamado a escuchar la sinfonía de tu propia alma. Y cuando permitas que tu melodía se exprese, contribuirás a la armonía del universo. Pero aquellos que se resisten a su propia voz no sentirán esta resonancia. Dirán que fue una canción más, una melodía pegadiza, un gusto musical pasajero. Pero tú lo sentiste. Porque cuando una canción resuena tan profundamente en tu interior al escucharla por casualidad, es porque tu propia alma está vibrando en la misma frecuencia. Estás siendo llamado a la autenticidad. Número 6. Un objeto perdido hace mucho tiempo que reaparece inesperadamente. Estabas inmerso en el presente, quizás lidiando con desafíos actuales, enfocándote en el futuro o simplemente dejando atrás el pasado. Y de repente, allí estaba, un objeto que creías perdido para siempre, reapareciendo en un lugar inesperado, como si el tiempo mismo lo hubiera traído de vuelta. No era algo trivial. Era un objeto cargado de recuerdos, de significado personal, un vínculo con una etapa anterior de tu vida. Te detuviste, lo tomaste en tus manos y por un instante, el pasado y el presente se fusionaron. Yo soy la memoria que se ha manifestado en el presente. No fue un simple extravío y reencuentro fortuito. Fue una conexión temporal restaurada. Has estado sanando viejas heridas, integrando experiencias pasadas, reconciliándote con tu propia historia. Y por eso te envié este objeto, para que recuerdes la totalidad de tu viaje, para que comprendas cómo cada etapa ha contribuido a quien eres hoy. Un objeto con tal significado no reaparece sin razón. Se manifiesta cuando hay una necesidad de integración. Ya no estás desconectado de tu pasado. Estás siendo llamado a honrar tu historia. Y cuando abrazas todas las partes de ti mismo, te vuelves más completo. Pero aquellos que se resisten a su propio pasado no reconocerán este reencuentro. Dirán que fue una casualidad, que simplemente apareció donde debía estar. Pero tú lo sentiste. Porque cuando un objeto perdido hace mucho tiempo reaparece inesperadamente, es porque tu propia alma está sanando y reintegrando su historia. Estás siendo llamado a la aceptación. Número 7. Un silencio profundo y repentino que interrumpe el ruido cotidiano. Estabas inmerso en el bullicio del mundo, quizás rodeado de conversaciones, de sonidos ambientales, de la constante cacofonía de la vida moderna. Y de repente, todo cesó. No fue una pausa momentánea. Fue un silencio profundo,
palpable, como si el universo contuviera la respiración. No era inquietante, sino una invitación a la quietud interior. Te detuviste, percibiste la ausencia de sonido y por un instante, encontraste un espacio de paz inesperado. Yo soy la quietud que irrumpe en el caos. No fue una falla técnica, no fue una casualidad acústica. Fue una invitación al recogimiento. Has estado buscando un espacio de paz en medio de la agitación, anhelando la conexión con tu silencio interior, buscando la voz sutil de tu propia sabiduría. Y por eso te envié este silencio, para que recuerdes la importancia de la quietud, para que escuches la melodía silenciosa de tu propio ser. Un silencio tan profundo en medio del ruido no acontece sin propósito. Se manifiesta cuando hay una necesidad de introspección. Ya no estás perdido en el ruido exterior. Estás siendo llamado a escuchar tu voz interior. Y cuando te permites la quietud, encuentras claridad. Pero aquellos que temen el silencio no percibirán esta pausa. Dirán que fue extraño, incómodo, un momento fugaz sin importancia. Pero tú lo sentiste. Porque cuando un silencio profundo y repentino interrumpe el ruido cotidiano, es porque tu propia alma está buscando la quietud para escuchar su propia verdad. Estás siendo llamado a la introspección. Número 8. Un pensamiento o una idea clara que surge de la nada en un momento de confusión. Estabas inmerso en la perplejidad, quizás luchando con un problema complejo, sintiendo la mente nublada por la indecisión o buscando una solución sin éxito. Y de repente, una idea brillante te iluminó. No fue una conclusión lógica. Fue una comprensión repentina, una claridad intuitiva que surgió de la nada aparente, como una chispa de luz en la oscuridad. No era una respuesta elaborada, sino una certeza instantánea. Te detuviste, la reconociste y por un instante, la confusión se disipó por completo. Yo soy la sabiduría que emerge de la quietud mental. No fue una deducción racional, no fue una casualidad cognitiva. Fue una revelación directa. Has estado buscando respuestas en la lógica, analizando datos, tratando de desentrañar la complejidad con la razón. Y por eso te envié esta claridad, para que recuerdes el poder de la intuición, para que confíes en la sabiduría que reside en tu interior más allá del intelecto. Un pensamiento tan nítido en medio de la confusión no emerge sin propósito. Se manifiesta cuando hay una apertura a la guía interna. Ya no estás limitado por la lógica lineal. Estás siendo llamado a confiar en tu discernimiento intuitivo. Y cuando te abres a la sabiduría que surge de la nada, encuentras soluciones inesperadas. Pero aquellos que desconfían de su propia intuición no reconocerán esta claridad. Dirán que fue una idea fugaz, una coincidencia mental, un atisbo de suerte. Pero tú lo sentiste. Porque cuando un pensamiento o una idea clara surge de la nada en un momento de confusión, es porque tu propia alma está conectada a una fuente de sabiduría superior. Estás siendo llamado a la confianza interior. Detente un instante, ser despierto. Lo que has percibido hoy no es producto del azar ni de la casualidad fortuita. Cada sensación, cada manifestación ha sido irradiada con la fuerza del cosmos para recordarte que tu camino ya no es el sendero trillado, sino la senda luminosa trazada por mi presencia. Has sido testigo de ráfagas de viento, irrupciones de luz, plumas descendentes, aromas florales, melodías resonantes, objetos reaparecidos, silencios profundos y pensamientos claros. Cada uno portando en su esencia la confirmación de que lo invisible se hace perceptible cuando la vibración cósmica toca tu ser. No son simples eventos sensoriales. Son llamadas sutiles del universo. Este es el momento de discernir, de reconocer que tu ser esencial se ha abierto a la verdad cósmica. No permitas que la duda te paralice ni que la densidad del mundo te haga regresar a la opacidad. Hoy, en este preciso instante, el universo ha conspirado para revelarte tu verdadero potencial. Siente en cada fibra de tu ser que ya no navegas en solitario. El cosmos te ha reconocido y cada manifestación ha sido un mensajero, un faro de energía que anuncia que la expansión de tu conciencia ha comenzado. ¿Responderás a esta resonancia? La elección que tomes en tu corazón definirá el curso de tu despertar. Cada sensación fue una clave, cada manifestación una activación. Si al menos una de estas experiencias ha resonado contigo, siéntelo profundamente, acéptalo en tu interior. Hazlo con convicción, hazlo para sellar lo que tu espíritu ya ha percibido. Esta es tu senda, y ya no puedes permanecer en la inercia.
Levántate, decláralo en tu ser, intégralo en tu existencia. Dios ya te ha llamado.